que la oposición ha pedido una sesión y va a tener un quórum holgado para buscar rechazar, voltear los vetos del presidente Javier Milei al aumento de jubilaciones, a la emergencia de discapacidad, a la moratoria, a la emergencia en Bahía Blanca. Es decir, hay una serie de leyes que el presidente Milei vetó y que la oposición mañana va a ir con todo buscando en una sesión clave voltear varios de esos vetos. Ahora vamos a contar cómo están los números, porque hay obviamente toda la política, también la economía está alrededor de lo que pueda pasar mañana en la Cámara de Diputados. Ya se sabe que va a haber un veto que está blindado, ahora vamos a contar cuál es, que se va a conseguir blindar, y que hay un veto que muy probablemente sea rechazado. Pero el gobierno apuesta a un veto, que es el más importante de todos para el gobierno, que es el aumento a jubilados, donde hay total incertidumbre, así que en un ratito vamos a contar cómo vienen todos los números. Arrancamos con este disparador y nos metemos de lleno en el programa. No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Entonces, que alguien diga que los niños en Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, la idea de cuán proclive la injusticia en la cabeza de una persona. ¿Qué quiere el presidente? Que el Parlamento no funcione. El Parlamento no quiere que el Parlamento funcione porque no cree en la división de poderes. Es lo más semejante a una dictadura que yo vi. Porque la dictadura que hace paraliza el Parlamento. Ahora vamos a hablar, hoy hubo cruces también en el Senado, en Comisión de Presupuesto, sobre el tema Garrahan y otros temas, pero mañana es la sesión clave en diputados y tenemos toda la información. Ya están Facundo Nejansky, la diputada Dayana Fernández Moleo, está Willy Cohen, Federico Aurelio, que atención, tiene una encuesta que tengo entendido miran el gobierno con mucha atención. Ahora vamos a mostrar algunos datos. Pablo Fernández Blanco y Delfina Galarza, que tiene toda la información de lo que puede pasar mañana en diputados. Está Ramiro Fornataro en Villa Celina en este momento porque es una noche brava en el conurbano por las lluvias, por las inundaciones. Ramiro, ¿cómo estás? Sí, Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches, también saludo a todo el equipo. Estamos aquí en Avelino Díaz y la colectora de la General Paz. Esto es Villa Celina, lo que divide, ustedes saben, la General Paz, la ciudad de provincia. Aquí estamos en Villa Celina, donde recordemos por esta zona se dio la imagen en el inicio de campaña de la Alianza Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con esa foto nunca kirchnerismo, nunca más, y obviamente con los buzos violetas. Antes de meternos ahí en el agua que ustedes veían que estaba completamente anegada la calle, nos vamos a meter acá para que sepan. Maestro, permiso, ¿arrancó el auto o no? No arrancó, sí. no arrancó todavía. No arrancó todavía. Sí. Bueno, vos venías de trabajar, él te vino a buscar. Sí, no. Se metió por ahí. Claro, tratando de pasar. Básicamente dos personas que él trabaja, te viene a buscar a vos para trabajar y se le quedó el auto. Para agregar que no sea tu herramienta de trabajo para irte, ¿no? Y hay veces, sí, hace remis de vez en cuando. Claro, o sea que por venirte a buscar a vos, no por tu culpa, digo, por la culpa de la inundación, claro, él no va a poder ir a trabajar. Martiniano Molina es el que estuvo antes de que asuma ahora. Ni colectivo pueden pasar por acá. Bueno, gracias. Y bueno, maestro, esperemos que aparezca algún policía, porque tampoco que está esto bastante cuidado y ojalá lo pueda solucionar. Vos me decías, trataste del arranque y no... No da. Ahora estoy llamando al mecánico para que venga. Sí. Bueno. Está bien, nos quedamos acá atentos. Gracias. Ramiro, bueno, Maxi. Estás ahí desde temprano, ves un panorama, obviamente es una zona típica del conurbano, donde se ve la falta de obra de infraestructura y los problemas, ¿no? Cuando para llueve. agregar algo más, sí. Acá, por ejemplo, Maxi, lo que podemos ver, nosotros venimos recorriendo un poco las distintas zonas del conurbano, los distintos municipios, pero Martiniano Molina es el que estuvo la verdad que antes de que asuma ahora lo que te marcaba recién. El pobre hombre que vino con el auto se clavó y no pudo seguir,
pero fíjate también, el panorama no es para nada positivo. Esta es lo que sería una vereda que bueno, no sé, está toda llena de agua, Maxi. Ahí hay un kiosquero, voy a tratar de meterme para hablar con él, a ver si es posible. En el intento espero no caerme, porque realmente no se ve absolutamente nada de nada. Esta es la vereda. Bueno, ahí está la parada del colectivo, que claramente por acá no va a pasar porque no puede. Fíjense a la altura que estoy yo, que tengo botas en este caso. Cualquier persona que quiera ingresar o quiera salir... Sí, igualmente dentro de todo es una zona no lo va a poder hacer. bastante iluminada. Se nota que por lo menos la iluminación la pusieron, lo que faltó es la obra de infraestructura de saneamiento. Y claro, o sea, porque estamos justo en el límite entre provincia y ciudad. Estamos en la General Paz. Entonces, ahí estás ahí nomás de General Paz. Aquí por eso, lógicamente aquí, de hecho, si vos cruzás, está el Galvez. Ahora, El autódromo, entonces es Ramiro, una zona perdón. bastante recurrida. Ramiro, pregunta para la polémica. ¿Del lado de la ciudad de Buenos Aires está inundado? No, mira, nosotros nos Y está metimos cerquita, de ¿no? aquel lado y sí. Y la verdad lo que estaba en aquel lugar era obviamente el asfalto y la calzada resbaladiza, mojada, pero obviamente no era una laguna como es esto, lamentablemente. O sea, no de ninguna manera estaba de esa forma anegada. Estamos tratando de ver si está el amigo del kiosco, como para preguntarle si de mínima esta zona se suele inundar, pero ustedes verán, los vehículos que quieren pasar tienen que pegar la vuelta porque no hay ninguna alternativa. Algunos valientes vienen de allá para acá, como era el caso del 206 Naranja, que tenía que meterse sí o sí a buscar a su pareja, y lamentablemente no lo pudo hacer y se terminó quedando el vehículo. Ahí hay otro A esta hora, evento. ahí es exactamente qué partido es ahí. Eso es Matanza. Esto es La Matanza. Eso es Matanza. Celina. Sí. Es decir, A ver, Matanza ¿puede ser un minutito? justo sobre General Paz, ¿no? Un minutito, maestro. Estás queriendo pasar y no podés, ¿no? Estás queriendo pasar y no podés, ¿no? Esto se inunda seguido. ¿Cómo es la onda? Siempre, cada vez que llueve. Hoy estuvo fatal, sí. ¿Vos estás viniendo de trabajar? ¿Estás yendo a trabajar? No, vengo de trabajar. ¿Vos vivís a cuántas cuadras de acá? Esto, no, la verdad es que nunca se había quedado tanto tiempo el agua acá. Así. Nada, baja enseguida, pero esto... Siempre que llueve más o menos se inunda, pero hoy, obviamente, como llovió un poquito más, no drenó. No, exactamente, sí. Bueno, muchas gracias y espero que puedas llegar a tu casa, ¿no? Sí, de alguna manera vamos a llegar. Dale. Bueno, después también, en este interín que estábamos esperando, 2 minutos, había un motociclista de las calles, de las aplicaciones, que tenía que entregar un pedido, decía en calle 7, y que no se podía meter porque estaba el ejemplo, lamentablemente, de este muchacho que vino a buscar a su pareja. Entonces, se quería meter por acá y nosotros le hacíamos señas, mirá, no te metas porque con la moto y encima que tenés que entregar un pedido, la verdad que está bastante complicado. Nosotros vamos a tratar de caminar ahora un par de cuadras. Ramiro, todavía ahí en esa zona, pues es interesante, ¿no? Porque ahora empieza a full la campaña electoral, pero no se ve, ¿no? Carteles todavía pegados, ¿no? O afiches y demás, ¿no? No se ve. Es la misma zona donde Milei desembarcó la semana pasada, donde hizo aquella foto, en Villa Celina, fue aquella foto de los candidatos, ¿no? Donde estuvo 20 minutos el presidente y después se fue, fue Villa Celina. ¿Y después no estuvo Kicillof también ahí muy cerca? Bueno, Kicillof estuvo muy cerca en La Matanza, también el mismo día en un acto, justamente por obras de repavimentación, ¿no? Y bueno, por el otro lado vemos la otra cara de la foto, que es esta. Igual es muy interesante esto, si me permiten, porque por un lado Kicillof dice que Milei no va a hacer obras, entonces nunca va a resolver esto, pero la verdad es que el peronismo gobierna en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, específicamente desde que volvió la democracia, y el agua sigue estando ahí. Ahora, va Milei y ¿con qué se va a resolver esto? Evidentemente con obra pública, al menos yo no me imagino otra manera que se resuelva, pero el presidente tiene un discurso que considera que la obra pública es un nido de corrupción, no sin cierto criterio quizás.
Mientras tanto está la gente de La Matanza que se sigue inundando. Ramiro, a ver, bueno, contanos de ahí un poquito, hacer un poquito el cierre ahí del móvil, Bueno, que está de temprano. Lo que viste... Lo que quería mostrar... Momento de tensión, siempre que llueve es un momento de tensión, ¿no? Y lamentablemente sí, porque son años de abandono, quizás años sin las obras de infraestructura que la gente obviamente necesita y merece, porque también así paga los impuestos, pero ponele, yo estoy acá, ahí Gonza va a hacer el enfoque a las botas. Las botas, podríamos decir que son tiro alto, están casi a la altura de mis rodillas. Solamente un par de centímetros abajo están las botas y hasta acá me llega el agua. O sea, yo sigo caminando para atrás y en algún momento, lamentablemente, este agua me va a terminar... Está bien. O sea, me va a terminar metiendo en las botas. Entonces, imagínense ustedes, a esta altura, un vehículo como aquel, que ahora nos está trayendo un humo, pero es lamentablemente el motor de aquel 206 que le mostrábamos al principio, que obviamente con el agua se terminó fundiendo, porque humo blanco, lamentablemente, solamente es buena señal en el Vaticano. Pero mira, ahí dan vuelta el camión. lo peor. Dan vuelta a todos, ¿no? Ahí el camión y demás. Es decir, hoy no está pasando ningún auto a esta hora por ahí. Están todos... No, solamente nosotros. Claro, están todos retomando porque obviamente no pueden pasar por ahí. A ver, lo sumo a Aurelio, a Federico Najansky, a Willy Cohen. Esto... Hay elección ahora el 7 de septiembre, ¿no? ¿Se vota por esto o se vota por la gran discusión nacional, ¿no? El modelo Milei o el peronismo, un poco lo que instala también el gobierno y desde la oposición. Bueno, tenemos acá dos celebridades de la patria encuestadora, que habría que escucharlos, por supuesto, a ellos. No, pero bueno, Willy, pero creo que... Vos conocés la calle, no solamente de Recoleta. Creo que la idea esa de la polarización, es decir, kirchnerismo o Milei, puede funcionar justamente en el área metropolitana. Es decir, es algo que tanto en la capital como en provincia y sobre todo en el conurbano es el leitmotiv me parece, de los dos sectores. En el resto del país... Perdón, Willy. Sí. Maestro, vos te querés meter para tu casa, ¿no? Sí. Está todo inundado, no vas a poder pasar, te digo. No hay cable, nada. No, el tema es que con el auto, recién el muchacho que se fue del 206, viste, sacaba un humo blanco, es que se terminó fundiendo porque se metió acá. Se metió adentro. Sí, ¿vos ¿a cuántas cuadras estás de tu casa? En la 17, atrás la para el 80. Sí. ¿Y no tenés otra alternativa para llegar a tu casa? No, ya cruzar cada pasito. Siempre cruzo igual. Se inunda todo cuando llueve. Contame, vos ¿hace cuánto vivís acá? 5, 6 años, ¿verdad? 5, 6. ¿Siempre que llueve se inunda esto? Y acá, después allá donde está el puentecito en Pablo Seto, ahí se sale todo el agua. O sea que desde que vos vivís 5 o 6 años acá, relativamente, es mucho y poco a la vez. Pero siempre que llueve se inunda, es una cosa que saben todos los vecinos. Claro. ¿Y nadie dice nada? ¿Y qué van a hacer si no hacen nada? Bueno, entonces vos venís todo el día de trabajar, me imagino. Sí, ahora. ¿A qué hora te levantaste? 5:30. 5:30 de la mañana, estás volviendo, ¿qué hora es? ¿Las 11? 11 y cuarto. 11 y tenés que y 12 seguir... minutos. Y ya pegar la cuota para estar muy alto. Tenés que darte maña para poder llegar a tu casa, porque no se hacen las obras de infraestructura, básicamente. Y sí, está todo tapado la cloaca, pero no sé qué. Pero no corre el agua. Llueve un poquito y se inunda todo ya. Pero otra vez se inundó minutos real. Bueno, querido, ojalá puedas volver a tu casa lo antes posible. La vueltita. Dale, muchas gracias. Vamos, suerte. Bueno, fíjate eso también, ¿no? Porque son historias que parece situaciones que se dan así de manera aislada. Primero, la persona o el hombre que venía a buscar a su pareja acá, que obviamente tenía todo el día trabajando. Este hombre que lo contaba recién, 5:30 de la mañana, y que todavía para llegar a su casa tiene que hacer ciertos malabares. Entonces, vos estás todo el día trabajando y después querés llegar a tu casa y no podés o tenés que colaborar y siempre te la complican, obviamente esa frustración se acumula. Entonces, eso repercute sin dudas y obviamente ahí en la mesa les quiero preguntar si eso también repercute en el ánimo de la gente y puede llegar a ser un voto castigo, porque son dos ejemplos fehacientes. Uno que quiere llegar a su casa y otro que se va con el auto en serios problemas porque las obras de infraestructura no se hicieron a tiempo. Gonza les va a seguir mostrando porque el agua no baja
Y así se vive aquí en el conurbano bonaerense, lamentablemente. Ramiro, gracias ahí y bueno, y seguimos ahí hasta ahora con el móvil. Yo creo que hasta ahora, por lo que uno ha visto hasta ahora en las votaciones que han ocurrido en la Argentina y sobre todo en el conurbano, en La Matanza siempre ganan los mismos, a pesar de que se inunda, que hay episodios, acordate lo del kiosquero, el dramático episodio de hace 2 años, y sin embargo Espinosa creo que ganó con más votos después, ¿no? Así que hasta ahora no se ha verificado que por este desastre, digamos, social del conurbano haya un voto castigo tan determinante, ¿no? Hasta ahora. Ahora le pregunto a Aurelio y a Nehamki, hay quienes dicen que hay que ver antes del 7 de septiembre el pronóstico meteorológico, ¿no? Es la típica, venimos discutiendo esto hace tiempo que pasa esto cuando hay elección de medio término en provincia de Buenos Aires, les pasa a todos. Está Andrés Durán, que es pronosticador del Servicio Meteorológico. Andrés, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿cómo viene el resto de la semana? ¿Va a seguir lloviendo? Buenas noches a todos ahí en la mesa, un gusto estar en contacto con ustedes. Lástima que en estas circunstancias, ¿no? La verdad que la ciclogénesis que se generó, que está en gestación todavía en este momento afectando el centro del país, va a seguir generando precipitaciones el resto del día de hoy y las primeras horas de mañana, miércoles. Con lo cual el panorama se puede seguir agravando. La buena noticia es que las precipitaciones que se van a seguir dando en gran parte del centro y norte de Buenos Aires ya no van a ser tan intensas como lo que sucedieron en el día de hoy martes. Así que vamos a seguir con precipitaciones, pero no tan intensas, así que va a ser un pequeño alivio. Lo que sí mañana, esta ciclogénesis va a generar mucho viento en todo lo que es centro y norte de Buenos Aires. De hecho, el Servicio Meteorológico tiene en alerta amarillo a todo lo que es centro-norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos para el día de mañana por los vientos intensos que se van a estar generando, que van a ser del sector sudoeste y van a tener una velocidad más o menos de 30 km por hora, pero las ráfagas pueden estar llegando a los 70 km por hora en el día de hoy y la intensidad máxima va a estar centrada en el horario de la siesta de la tarde de mañana. ¿Ese es el panorama para Ciudad de Buenos Aires y alrededores y Gran Buenos Aires? Exactamente. También incluye a la capital federal y todo el área metropolitana, exactamente. Bien. Vamos a tener, como te decía, precipitaciones intermitentes a lo largo de toda la noche y mucho viento a lo largo de todo el día. Y la otra buena noticia es que ya una vez que mejora hacia la tarde-noche del día miércoles, o sea mañana, ya vamos a tener condiciones de buen tiempo prácticamente hasta la semana que viene. No se ven episodios de lluvia fuerte el resto de esta semana y el comienzo de la siguiente. Maxi, a mí me pregunto cuándo va a empezar a escurrir el agua, ¿no? Porque a drenar, en realidad, porque si esto va a durar con intermitencia hasta mañana a la noche, bueno, no sé cuánto puede durar. Justamente que se vaya el agua, estábamos viendo recién zonas anegadas, por ejemplo. Sí, es el panorama general de gran parte del centro del país, del norte de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la precipitación llegó a más de 100 milímetros en algunos sectores del norte de Buenos Aires y la verdad que el panorama es bastante complicado porque ya tenemos los suelos bastante saturados por las precipitaciones que se vieron dando en las últimas semanas y este episodio de lluvia terminó de saturar los suelos, obviamente. Y otro dato que te doy es que las precipitaciones en el día de hoy prácticamente llegaron a los valores de lo que llueve generalmente en el mes de agosto. O sea, en 24 horas tuvimos los valores de precipitación acumulados que se dan en todo el mes de agosto climáticamente. La verdad que mucha lluvia, no es algo normal que llueva tanto en ese sector del país. Pero bueno, ya te decía, lo bueno es que los fenómenos que se pueden dar en el transcurso de las próximas horas no van a ser tan intensos como lo que ya sucedieron en en lo que sucedió en el día de hoy martes. Bien, Andrés, te agradezco, muy amable, como siempre. Andrés Durán, del Servicio Meteorológico. A ver, decíamos, ¿qué se va a votar? ¿No? Mientras lo vemos ahí a Ramiro en Villa Celina. ¿Qué se va a votar el 7 de septiembre, Aurelio? Bueno, no hay una unanimidad cuando uno le dice al elector qué va a primar a la hora de pensar el voto. A pesar de que uno le comenta, ¿no? En septiembre hay una elección que es de diputados provinciales y de concejales, después en octubre legisladores nacionales. En la provincia de Buenos Aires predomina algo más lo nacional que lo provincial o que lo municipal. Es decir, que están pensando en
votar a favor o en contra de Milei. Y en segundo lugar están pensando o en lo provincial o en lo municipal. Sin duda esto es una problemática mucho más vinculado con lo municipal o en todo caso con las obras provinciales, ¿no? Pero aún así el voto se define no por esto, por la inundación, la falta de obra y demás, sino que se define por la discusión nacional. Bueno, en las elecciones de medio término la gente tiene más en la cabeza el tema de la cuestión de apoyar o no al gobierno nacional, teniendo en cuenta que se considera el responsable de la situación económica, que sigue siendo la principal preocupación, ¿no? Mira, ahí se quedó un camión. ¿Vos coincidís, sí, Facundo? Coincido. Además, en la provincia de Buenos Aires no hay costumbre de votar elecciones locales, no hay una tradición como puede haber en otras provincias argentinas de separación de la elección local de la elección nacional. En general, la historia de los últimos 30 años, 40 años, es que las elecciones se hacen de manera conjunta, por lo tanto siempre predomina la agenda nacional. Y esta vez sucede lo mismo y además las problemáticas locales son muy distintas en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, tampoco sería posible encontrar una situación homogénea. Es decir, a diferencia de lo que puede suceder en provincias pequeñas como San Juan, San Luis, digamos, con menos cantidad de habitantes, la provincia de Buenos Aires tiene una realidad tan diferente, corriéndose 5 kilómetros de un punto a otro del conurbano, que también sería difícil pensar que se vota en función de una inundación puntual en un sector puntual del un conurbano. segundo, está llamando Ramiro. Bueno, yo tengo una pregunta si querés ahora, Maxi. Sí. Acá estamos viendo un caso muy, pero muy puntual. Acá tenemos un problema que es un partido como La Matanza, una localidad como Villa Celina que está inundada. La gente que va a votar, sin embargo, gobierna el peronismo desde hace una punta de años. La gente que va a votar, sin embargo, por mí cada uno puede votar lo que quiera, sigue votando peronismo. Acá tenés un factor bastante visible local. ¿Por qué la gente sigue votando? Estoy tratando de entenderlo, ¿no? Pese a que tenés la evidencia de que hay algo que no funciona, siguen votando lo mismo. Bueno, hay que ver si la gente siente, si el votante siente que lo que no funciona ahí es el gobierno local, el gobierno provincial o el gobierno nacional. También han pasado por experiencias con gobiernos de otro color político, que por ahí tampoco le han resuelto los problemas en la línea. Bueno, en La de Matanza que... específicamente no, pero... No, estoy pensando a nivel provincial o a nivel nacional. Y creo que, voy a rescatar algo que dijo Federico, me parece que es clave, sobre todo en sectores sociales que tienen una situación económica muy compleja, como la mayoría de los habitantes de La Matanza. La cuestión económica de índole nacional, y en la cual el gobierno nacional tiene toda la responsabilidad siempre, y no son los gobiernos locales los responsables, claro. Bueno, la problemática nacional termina dominando las motivaciones del voto, y además, un elemento más, además hay identidades políticas que, digamos, sobreviven en el tiempo y que, digamos, hacen que esos votantes prefieran partidos políticos que sienten que están más cerca de sus intereses que otros. Esperamos que me está llamando Ramiro Formantaro. Ramiro. Sí, Maxi, de las historias que hablábamos, o por lo menos lo que nosotros mostrábamos, pero en primera persona. Señora, usted me decía que tuvo que bajarse antes y tiene que caminar toda esta zona porque el colectivo no puede pasar por esta calle. No puede pasar debido a que también tiran mucha suciedad, los paisanos tiran los trapos de las máquinas, todo acá, no hay... cloacas, se inunda todo, siempre ahora peor que nunca. Claro. Cuénteme, usted viene de trabajar y ahora está yendo para su casa. ¿Cuántas cuadras ahora va a tener que caminar? Y tengo 3 cuadras y pico hasta enfrente del colegio. Perfecto. Nosotros acá, por lo menos desde que estamos con Gonzalo, hará media hora, no vimos ningún móvil de policía, nada. No, estamos todos a la buena de Dios. Acá roban mucho también, todos sabemos, y bueno, nos recomendamos a Dios. O sea que porque no hay cloacas, porque también están en estas obras de infraestructura, usted también se está arriesgando de alguna manera a que, como el colectivo no puede pasar, caminar estas cuadras sola y de noche. Sí, por supuesto, sí, no queda otra y tenemos que caminar, claro. Tenemos que llegar a casa. ¿Piensa votar ahora en septiembre? La verdad no me interesa. Son todos iguales, ninguno hace nada. Bueno,
Muchas gracias y bueno, que llegue bien a su casa. Gracias, hasta luego. Chao. Es Bueno, interesante, lo que es interesante, nosotros Ramiro, tratamos eso, de pero graficar, fíjate, Maxi. fíjate eso, déjame que tome ahí un toque, ¿no? Hay mucha gente que está enojada con todos. Sí, y que no va a votar, y esto y lo estamos viendo, digamos, la principal claro. señal de lo que hemos visto en las elecciones este año es mucho Un 40 y pico por ciento ausentismo. de los bonaerenses dice que tienen pocas o ninguna ganas de ir a votar el 7 de septiembre, que es un porcentaje importante que ya lo hemos visto en elecciones pasadas como la Ciudad de Buenos Aires, donde no votó el 47%, ¿no? Es una elección esta de la provincia que por más que se le está prestando mucha atención, los mercados están muy atentos y demás, para los bonaerenses, siendo una elección de concejales y de legisladores provinciales, no le presta ninguna importancia. ¿Y quién necesita que vayan a votar? ¿Necesita la Libertad Avanza o lo necesita el peronismo? Porque algunos dicen, por ejemplo, que Caputo estaba preocupado, que puso esos carteles de los zombies, ¿no? De los muertos vivos, de Cristina, de Massa, etcétera, Claro, por la porque necesitaba enviar un mensaje fuerte llamando al votante del oficialismo que vaya a votar también en septiembre. Yo creo que o eso lo necesita el peronismo. No, a mí me da la sensación que lo que debe haber es un presupuesto de que en una elección donde vota menos gente, supongamos estos números que está planteando Federico, los aparatos políticos tienen mayor influencia o mayor peso, y entonces, bueno, ahí sí hay una disparidad grande entre la capacidad de movilización que tiene la Libertad Avanza en territorio bonaerense, especialmente en el conurbano, y la capacidad de movilización que tiene el peronismo. Pero es un supuesto, porque si uno va a los números, por ejemplo, lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con el ausentismo, vos ves que los sectores con mayor nivel de ausentismo son los sectores de nivel socioeconómico más bajo, y por lo tanto eso debería afectar al peronismo y no a la Libertad Avanza y su alianza actual con el PRO. Entonces, quiero decir, es algo, yo creo que nos vamos a enterar seguramente después que pase la elección a quien afectó más, y aparte no es... Esperá que lo despido a Ramiro Fornataro. Ramiro, gracias, impecable. Ahí tu trabajo estuviste de temprano. Bueno, Maxi, de nada, y mirá, para agregar un datito más, recién acá había un amigo camionero que quería ir a la farmacia, que me dice, está abierta hasta las 12. Bueno, por esta calle negada la farmacia tuvo que cerrar, así que si querés, sumale como otra consecuencia de la falta de infraestructura, los comerciantes que lamentablemente tienen que cerrar antes porque básicamente no pueden trabajar. Ramiro, gracias. Ahí está, Ramiro Fornataro, desde Villa Celina. Bueno, complétame. Que el tema del ausentismo no es en todos los distritos igual a quién beneficia o a quién perjudica. En la Ciudad de Buenos Aires, como decía Facundo, perjudicó más al peronismo. A nivel nacional, los que tienen más ganas de ir a votar son los votantes de Libertad Avanza, con lo cual perjudica más a los otros espacios. En la provincia de Buenos Aires está bastante equilibrado el tema de las ganas entre los votantes de Libertad Avanza, el peronismo y los otros espacios. Con lo cual, ahí puede ser que incida algo la estructura, a pesar de que la estructura siempre es mucho más una mitología que una realidad. Lo que sí existe, independientemente de estas problemáticas que estamos visualizando en La Matanza o en muchos de los municipios, en el conjunto de la provincia de Buenos Aires, la valoración de la gestión de los intendentes es claramente más favorable que negativa. Mirá. Inclusive más favorable que la del presidente y que la del gobernador. Entonces, por eso muchos intendentes son candidatos testimoniales, porque saben que entre que tienen un buen nivel de conocimiento y tienen un buen acompañamiento, arrastran en la boleta mucho más que cualquier otro candidato. A ver, sumo el tema de lo que va a pasar mañana, ¿no? Porque están todos mirando esto, Willy, no solamente la política, sino también los mercados, la economía. Atención, mañana super miércoles, convocó Delfina a la oposición y va con todo contra los vetos de Milei. Busca voltear los vetos de Milei a jubilados, emergencia en discapacidad, emergencia Bahía Blanca, la moratoria previsional. Hay un ramillete de vetos y se van a tratar todos por separado. La oposición tiene quórum asegurado mañana. El quórum, sí, por estas horas está asegurado. Necesitan una mayoría simple de 129 para dar quórum, así que obviamente podrían avanzar con esta sesión, que hay que ver cómo se organiza esta sesión, Maxi, porque va a ser muy larga, toca temas muy espinosos para el gobierno, además de los que mencionabas. También recordamos que está ATN y Combustibles y la ayuda a Bahía Blanca, pero me detengo primero en los 3 vetos, que son discapacidad, moratoria y aumento a jubilados. Por estas horas no hay, la verdad que no hay certezas ni de un lado
Espera un segundito, no nos metamos. Estos son lo que van a tratar. Ahora vamos a decir un poquito lo que tenemos del poroteo, digamos. No nos metamos ya derecho, porque el poroteo, yo hablé con varios, hablé por lo menos con 8 legisladores de distintos espacios, donde todos tenían visiones distintas, pero hablé con los que hacen el poroteo y que conocen hace rato, digamos, la cosa, ¿no? Entonces vamos a contar, pero está acá Dayana Fernández Molero, que es diputada del PRO. La primera discusión es qué van a hacer los radicales y algunos de los diputados del PRO, porque nosotros sabemos, la Libertad Avanza está blindada, parte de los del PRO también. Bueno, ¿qué pasa con los del medio, no? Hay algunos del medio, ahora vamos a contar, que ya van con todo. Hoy salió Yarlora a decir, vamos a voltearle el veto de emergencia a discapacidad, el gobernador de Córdoba diciendo que hay que voltearle el veto de emergencia a discapacidad de Milei. Pero, ¿qué estás viendo mañana, Dayana? Bueno, el PRO decidió ya que va a acompañar, digamos, la decisión de sostener el veto. Después podrá haber cosas individuales, pero el PRO desde el bloque ya se decidió. Y creo que, a ver, vamos a poner también en perspectiva por qué esto, ¿no? Hay claramente un ataque al plan económico, a la parte del equilibrio fiscal, y como lo vemos nosotros es, mirá, a ver, había una isla de inflación, de déficit fiscal, de cosas que no funcionaban en la Argentina, y la sociedad eligió a un capitán que nos saque en un barco y nos saque de acá. El tipo está en el medio del mar y nosotros podemos tener diferencias en si está yendo muy rápido, si está yendo por acá, por allá, por acá, pero vemos que hay una orilla porque la inflación empieza a bajar, porque vemos que la pobreza baja. Entonces, vamos a discutir las cositas estas cuando estemos en la orilla y estemos en tierra firme. Y lo que vemos ahora es que la oposición se está abalanzando, peleándose en el medio del mar, y muchos no es que dicen, no, quiero que vayas por acá, quieren volver atrás. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, no, esta no. Hay algunos diputados de PRO que tienen diferencias en lo que es, sobre todo, emergencia en discapacidad, que es el tema un poquito más. Ahora vamos, porque a mí me dicen por eso, vamos, ¿cuáles son los diputados? A mí me dicen que hay un veto que tiene asegurado Milei, que es moratoria. Moratoria, efectivamente, lo va a blindar, lo tiene asegurado, no pasa nada. Hay uno que es el que tiene más difícil de todos, que ahora vamos a contar cuál es, efectivamente, emergencia en discapacidad, ¿no? Que es el que más difícil tiene para poder sostener. Y la pregunta es, ¿qué pasa con aumento a jubilados? Que es lo que le interesa al gobierno. Y también emergencia en Bahía Blanca, que no va a ser fácil también sostener para el gobierno. Pero ahora vamos, ¿cuáles son los diputados claves en esta discusión? A ver, Dayana mencionaba recién la reunión de bloque PRO. Hay algunos legisladores de algunos diputados de PRO que por estas horas, bueno, va a ser clave lo que hagan. Acá vemos algunos de ellos, la verdad es que son más, además, pero te traje los más resonantes. Por un lado la tenemos a María Eugenia Vidal, que, a ver, acaba de romper explícitamente un poco con la Libertad Avanza. Por el otro lado, además fue una de las que se abstuvo cuando se votó sobre el aumento jubilatorio, no es un dato menor. El caso de Silvia Los Penato fue una de las ausentes, hay que ver qué es lo que hace. Álvaro González, que votó a favor, y Sofía Brambila, que se abstuvo, pero que también por ejemplo, en otras votaciones recientes, Sofía Brambila es de Corrientes, bueno, el gobernador Valdés no selló una alianza con la Libertad Avanza. ¿Cuántos diputados del PRO están? Álvaro González va a votar en contra del gobierno, ya está, eso está definido, obviamente, ¿no? Pero ¿cuántos diputados del PRO pueden estar en duda? Porque el gobierno necesita los famosos. Acá la negociación, ¿cómo es? Con algunos gobernadores que no vayan los diputados. Porque los gobernadores no van a jugar a favor del gobierno directo en medio, aparte de algunos gobernadores que están enfrentados al gobierno en sus provincias. Ahora, la clave del gobierno necesita que se alinee todo el PRO y parte del radicalismo. Exactamente. Como pasó con el veto el año pasado al aumento de jubilados. Sí, a ver, necesita eso, pero no es lo que va a suceder porque tenemos dos bloques que están quebrados. O sea, más allá de es cierto que, Dayana, que por lo que tengo entendido, sí la bajada de PRO fue que se vote a favor, digamos, que se blinden los vetos, pero es cierto que hay muchos diputados, o por lo menos yo los que tengo contabilizados son más o menos entre 6 o 7 diputados de PRO, que hay que ver, que no está definido por estas horas qué es lo que van a hacer. Ahí está la clave de lo que puede pasar mañana. Lo mismo en el bloque de la UCR, si te parece, vemos
algunas de las caras, pero a ver, es un bloque que acompañó en su momento, en el último tiempo también se muestra un tanto alejado, pero hubo, te diría, un distanciamiento muy marcado, sobre todo de quién, de Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque de la UCR, que no cerró tampoco una alianza con el gobierno en lo que sería una candidatura del Nacional. Después, es decir, él no va a renovar la banca. Después la tenemos a Soledad Carrizo, lo tenemos a Martín Tetaz, que ya adelantó. Además, Martín Tetaz fue uno de los 87 héroes en su momento. Bueno, es decir, hay varios radicales. Sí. Mayoría de radicales y algunos del PRO Exacto. que acompañaron al gobierno para vetar el aumento de jubilaciones el año pasado, que ahora están en duda. ¿Es un poco así? Es así. Obviamente hay distinción en relación, vos lo decías, a las iniciativas. No es lo mismo discapacidad que, por ejemplo, moratoria. Moratoria a mí de un lado y del otro me dicen que es muy probable que no salga. Es decir, que el gobierno logre brindarle moratoria, va el gobierno a confirmar el veto, la moratoria previsional. En el tema de discapacidad dicen que es lo que más difícil tiene el gobierno. Es lo que más difícil y dicen Hoy que... jugó muy fuerte el gobernador Yarlora. No habíamos visto hasta ahora una cosa así. Un gobernador llamando a los legisladores de Córdoba a votar contra un veto presidencial, directamente plantándose enfrente del presidente. Sí, justamente, y de todas formas los legisladores que responden a Yarlora están en Encuentro Federal, que es uno de los bloques que pidió la sesión, así que no mueven la aguja mañana, es decir, ya están adentro, por así decirlo, en cuanto a lo que es ir en contra del veto. Ahora, quienes podrían llegar a mover la aguja, bueno, están más en pro en la UCR, que se han mostrado más a favor del gobierno y mañana podrían llegar a hacer la diferencia. Willy, ¿qué ves acá? Bueno, viste lo que dijo de Loredo, que él no acepta la sumisión. Así que bueno, vamos a ver mañana si la acepta o no la acepta y efectivamente la información que hay en el mundo financiero es esta, es decir, la clave es qué va a pasar con el tema jubilaciones, sobre todo aumento de jubilaciones. Yo tengo la misma información, lo de discapacidad parecería que va a ser muy difícil que el gobierno lo pueda vetar. Y hay que ver hasta dónde la negociación del gobierno también con gobernadores para aflojar un poco en ATN da algún resultado. Hoy de todas maneras el Senado, que es donde los gobernadores creo que tienen más fuerza, siguió adelante con los dictámenes de los proyectos antiajuste. Así que bueno, va a ser una prueba que va a estar mirando seguramente el mercado, en un mercado que igual por ahora está dominado por digamos, la restricción monetaria, las tasas de interés por las nubes. Eso tiene anestesiado al dólar, está generando por supuesto mucha discusión, pero me parece que eso se va a mantener. Creo que el gobierno sigue teniendo herramientas para mantener anestesiado al dólar, aún con toda esta tensión política, que en todo caso podrá hacer subir todavía más las tasas de interés y, por supuesto, generar un problema hacia adelante. Pero me parece que la decisión del gobierno de frizar el dólar en 1.300 pesos, por lo menos hasta que pase la elección de septiembre, está tomada y creo que el gobierno tiene herramientas para hacerlo. A ver, para que la gente entienda, para que la gente lo tenga claro, al menos este es mi punto de vista. Si el gobierno logra sostener el veto en jubilaciones, pero pierde otra cosa, es una derrota digna desde el punto de vista del plan económico. Porque el proyecto de jubilaciones tiene un peso fiscal mucho más importante que el resto de las iniciativas. Por ejemplo, moratoria, discapacidad, a esta altura ya creo que es un error no forzado del gobierno porque no era tanto dinero y se podría haber llegado a algún tipo de acuerdo. Porque acá hay que prestarle muchísima atención a la votación por jubilaciones. ¿No? Estoy de acuerdo. Ahora fíjate que cuando están analizando si lo van a acompañar o no, no están pensando en lo de los jubilados, están pensando en cómo cerraron las alianzas, ¿no? Digo, como para tener en cuenta que parece bastante político, ¿no? O sea, queda bastante manifiesto que es una cosa política. ¿No? En el medio están los jubilados. Claro, digo, pero política, pero en el medio están los jubilados. No, pero digo, fíjate que la discusión parece ser otra. No sé, digo, por cómo lo están evaluando. No parece que están evaluando. La política es así, ¿no? Bueno, ojalá que no. El gobierno tomó una decisión arriesgada, ¿no? Que es en función de su estrategia electoral, sacrificó a los héroes o a algunos de los héroes y se quedó durante un par de meses, porque con la aspiración de que un buen resultado electoral en octubre
le va a garantizar héroes propios a partir del 10 de diciembre, se queda un par de meses en blanco, digamos, o con estas situaciones donde está siempre en el filo y con la posibilidad de no ser aprobado. Hay lobos solitarios. Claro, ahora, a mí me dicen que los diputados aliados, ¿no?, del PRO, de la Libertad Avanza, los propios y demás, estaban medio desconcertados el martes pasado cuando lo fueron a ver al presidente, porque no habló del tema, esto de los vetos y demás, ¿no? Antes de ver la película de Franchella habló de la economía, de lo que tiene en la cabeza, tuvo la diputada Diana Fernández Moledo. Pero bueno, el gobierno venía hasta ahora dejando correr. Me dicen que en las últimas horas han activado canales de negociación con los gobernadores en este ajedrez que decía Willy. Ahora, de todas maneras, una cosa que para mí es importante, por lo mismo que decía Willy antes, digamos, los problemas que tienen que ver con el programa económico no son problemas de índole político, son problemas del programa económico. Entonces quiero decir esto. Aunque el gobierno tenga anestesiado el dólar, y yo creo como Willy que probablemente es un problema adicional, ¿no? Digamos, el problema viene, digamos, el problema que lo puede resolver el gobierno, yo no digo que no lo pueda resolver, pero digo, todos los problemas que tiene el gobierno, aún ganando las elecciones, siguen el 27, 28, 29 de octubre, aparecen todos, aflorecen todos en todas sus lo que pasa es que el gobierno no puede poner en duda el tema del ajuste fiscal, es lo único que tendría más problemas. O por lo menos hasta ahora era lo que nadie duda. Bueno, dentro de los agentes económicos. Ahí se genera una contradicción por parte de la gente, porque cuando vos le planteas, ¿querés déficit cero? Sí, 70%. ¿El déficit cero genera inflación? Sí, ok. Bueno, ¿y el aumento de los jubilados, a pesar de que estás de acuerdo con el aumento de los jubilados, a pesar de que genere déficit? Sí, te dicen. Bueno, entonces, yo ahí discrepo, perdóname, ahí discrepo. ¿Dónde está la contradicción? ¿Dónde está la contradicción? Perfectamente se le puede dar dinero a los jubilados y eliminar completamente los subsidios que son un punto del producto. El planteo que le hicimos es aumento de los jubilados aunque genere déficit, y te dicen sí. Bueno. Y es una cuestión que está sucediendo no solamente con los jubilados, sucede con la obra pública, sucede con la reducción de los subsidios, sucede con todos los factores que uno considera que necesita tomar como decisión el gobierno para conseguir el déficit cero, que la gente te dice que conceptualmente está de acuerdo con el déficit cero, pero no está de acuerdo con cada una de las decisiones que tiene que tomar el gobierno. ¿Qué impacto puede tener esto? Yo sé que la encuesta de Aurelio, de Aresco, es mirada, digamos, con atención en el gobierno. Y la encuesta que hoy muestra que el gobierno está estabilizado hace varios meses por arriba del 50% de aprobación, ¿no? Cerca del 50%. Cerca del 50% de aprobación. Sí mostró un momento el año pasado, que creo que fue en el momento posterior. De inestabilidad del dólar. De estabilidad del dólar y también del veto a jubilados, ¿o no? Sí, septiembre del año pasado. Exactamente. En ese momento fue por primera vez, a ver la placa siguiente, a ver si la podemos mostrar. Es la única vez donde se le cruzaron, en la encuesta de Aurelio, donde se le cruzaron las curvas al gobierno. Bueno, fíjense, ven ahí, eso fue septiembre del año pasado, único momento donde fue para arriba el rechazo y cayó la aprobación. Después se mantiene lo verde la aprobación. Muy estable desde el inicio de la gestión, excepto ese movimiento de septiembre y un crecimiento que tuvo finales del 2024, principios del 2025, pero si vos agarrás desde el inicio hasta hoy es prácticamente una recta. Pero bueno, ahora el gobierno está frente a un nuevo Rubicono, es decir, frente a un nuevo veto a jubilados. Bueno, pero ahí va a quedar, como decía antes la diputada, depende de qué prevalezca en la discusión. A ver. Si lo que prevalece en la discusión es lo del déficit, no va a perder desde la óptica de la opinión pública. Si lo que prevalece es, bueno, pero olvídate del déficit, esto es aumento de los jubilados, acá es un sector sensible que ya hemos visto no solamente en esta gestión, sino en gestiones anteriores, que tiene un claro nivel de sensibilización por parte de la mayor parte de la sociedad. Bueno, eso lo podría perjudicar. Depende cuánto sea de intenso y dure esta discusión y hacia dónde se oriente. Si se orienta hacia la medida específica, tiene para perder el gobierno. Si se orienta hacia la cuestión macroeconómica de evitar el déficit fiscal, tiene más para ganar el gobierno. A ver, claramente van con un combo de déficit fiscal al Congreso, porque me parece que es lo que puede hacer hoy la oposición para
de acá a octubre poder mostrar que el gobierno se está desestabilizando y poder ir a las elecciones. Me parece que es claramente una medida electoral de parte de la oposición para buscar algún nicho de donde ir. Me parece bastante mezquino y me parece que, digo, nosotros ya lo hemos vivido en otro momento, digo, hay que ser responsables. Ante todo, digo, de nuevo, estamos en el medio del mar, cuando llegamos a la orilla vemos las diferencias, que puede que haya un montón, pero me parece que ahora tiene que primar la responsabilidad. A ver, podemos ver un toquecito de Yarlora, que hoy jugó fuerte con el tema de discapacidad. El tema de discapacidad es otro tema sensible. El gobierno a esta altura, no sé quiénes son los negociadores, son Guillermo Menem, Franco, sobre todo, sí. Martín Menem, y sigue operando el mago del Kremlin. No le cortaron todavía menos que las alas, pero bueno, tiene la botonera, ¿no? de llegar. Fíjense, Yarlora, el tema discapacidad, jugó a fondo, ¿no? El gobernador de Córdoba enfrentando a Milei. Quiero hacer público mi acompañamiento a la ley de emergencia en discapacidad. Por eso desde Córdoba le decimos no al veto. Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas. Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan. Ojo que Milei está muy bien en Córdoba, ¿no? Milei tiene una altísima aprobación, es la provincia más antikirchnerista del país. Juez votó, Luis Juez, por también una cuestión personal, pero conoce a favor de la emergencia en discapacidad, sale ahora su enemigo, digamos, ¿no? El enemigo del juez, que es Yarlora, a decir también, me parece que ahí hay varios que creen que le pueden voltear el veto a la emergencia en discapacidad mañana al gobierno. Sí. Bueno, sí, es así, se supone, es el tema que menos costo tiene. Pero es el más, es muy sensible. Es un tema muy sensible, pero con menos costo fiscal. Sí, claro, nota digna. Sí, entonces, y que además incomoda. Va a haber, yo creo que también la oposición va a tener ahora un argumento que ya lo están presentando, que es que con, digamos, la fuerte suba de las tasas de interés, el gobierno está gastando en intereses mucho más que lo que cuesta eventualmente el tema del Garrahan o la cuestión de discapacidad, ¿no? Que es un argumento que lo vamos a escuchar mañana, claramente, no solamente en la oposición más dura, sino en la oposición supuestamente dialoguista, digamos, ¿no? Hoy hubo un debate fuerte también, caliente en el Senado, en la Comisión de Presupuesto, donde se habló de las otras leyes que están avanzando. Una es... una es la emergencia pediátrica y la otra tiene que ver con el financiamiento universitario. Sí te digo que hubo dictamen para las dos iniciativas y que muy probablemente se giren al Senado para este próximo, o sea, jueves. Si es así, el gobierno tendría dos sesiones muy calientes en una misma semana. A ver, por un lado, acá vemos que hubo un respaldo del kirchnerismo, la UCR y PRO en este dictamen que te comento. Bueno, se buscan obviamente los 2/3 y lo que decimos, ¿no? Lo de que puede ser, es muy probable que llamen a sesión a este jueves. Emergencia pediátrica es conocido como el tema Garrahan, la ley Garrahan. Y fíjense el cruce que se generó por esta declaración de la senadora del PRO, ¿no? Hoy en La Libertad Avanza. Exactamente, de Córdoba. Ahí yo ya te digo quién es, pero Carmen Álvarez Rivero. A ver. Sí. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Sí, por ejemplo, les digo, Córdoba tiene una academia de medicina de Córdoba. Y sí. Bueno, esta frase obviamente generó mucha repercusión, diciendo, bueno, que no sé, supuestamente había que fortalecer la Academia de Medicina de Córdoba, pero bueno, generó mucha repercusión. De hecho, salió Lustó a cruzar a la senadora de La Libertad Avanza del PRO. Excepción. Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Eso es un país injusto. Entonces, que alguien diga que los niños en Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, la idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso. Porque como si alguien tiene recursos, puede conseguirse su tratamiento privado caro,
Aquel que no tiene recursos, un padre angustiado porque su hijo tiene una enfermedad gravísima, le estamos diciendo que no tiene derecho a ser atendido. Bueno, a ver, son temas sensibles los que están sobre la mesa, ¿no? ¿Estos tienen impacto hoy en la discusión? Estamos hablando de Garrahan, emergencia en discapacidad. A ver, puntualmente la discusión puede ser, pero yo quiero suscribir en la discusión también, electoral estoy digamos, hablando, ¿no? algo que planteó Federico me parece interesante, que es, nosotros cuando hacemos, no es un boletín de gestión, pero sí abrimos la aprobación de gestión por áreas. El gobierno tiene desaprobada casi todas las áreas, pero tiene una aprobación general. Es un fenómeno bastante particular. Vos obras públicas por ahí tiene una aprobación del 25%. Salud, una aprobación del 25%. Pero cuando ves la aprobación del gobierno, la aprobación es mucho más alta. ¿Por qué? ¿Por inflación y puede economía? estar en 45. Sí, por inflación, por digamos, el achicamiento del déficit, porque también expresa políticamente un enojo de una parte de la sociedad que encontró en Javier Milei un canal para ser representada. Entonces, la pregunta es, ¿importa? Sí, evidentemente genera mucha sensibilidad, en algunos sectores más que en otros, pero también es cierto que no sé si mueve tanto el amperímetro de aquellos que tienen decidido el voto a Milei. No sé si cada tema puntual... A ver, esto que dice Nejansky, creo que también hay algo de eso en la encuesta de Aurelio. El tema de que en diversas áreas, el gobierno tiene la aprobación general, pero en diversas áreas sí, inclusive no tiene acompañamiento. Hay un porcentaje importante de los que acompañan a Milei que no te dicen que es por lo que está sucediendo, sino por la esperanza o la expectativa de lo que va a suceder. Entonces eso explica un poco por qué muchas cuestiones son valoradas en el presente más negativamente que positivamente, pero la expectativa es positiva. La cuestión es, bueno, ¿cuándo es el deadline de esa expectativa, ¿no? Yo considero, viendo esos gráficos que vimos de la estabilidad del acompañamiento y demás, al no ser que en estas discusiones del Congreso con estas cuestiones se intensifique una discusión política muy fuerte, me pareciera que ese compás de espera puede trascender la elección de medio término de septiembre y de octubre. La cuestión es, ¿cuánto tiempo más después de la elección de octubre? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pareciera que no va a ser demasiado tiempo más ese compás de espera después de que en la elección de octubre. Tenemos el ejemplo reciente de lo que le sucedió a Macri, que al mes siguiente de la elección que ganó en octubre del 2017 tuvo un conjunto de demandas que le generaron un deterioro importante que nunca más se recuperó. Hay que ver ese cumplimiento de expectativas, en qué momento se puede suceder. A ver, mostrame la placa 3 de Aurelio, que justamente eso es lo que... fíjense arriba, ¿no? El 47% de rechazo, 52% que acompaña. Pero hay un núcleo duro, que son los convencidos de Milei, que no sé si llego a ver ahí, 27% son convencidos de Milei. Sí. Un núcleo duro alto, como tuvo Cristina en su momento, casi 30%. Son los convencidos. Ese no va a modificar su posición con Milei para Milei está bien. En bastante tiempo. Y después tiene un 24% que es blando, que es la expectativa. Sí. Ese vos decís que le va a empezar Ese es a reclamar. El que está supeditado a una mejora, sobre todo de la situación económica, y que habrá que ver cuándo se genera ese pedido de, bueno, ya está, acá se le pone un tiempo de cumplido el compás de espera. Les agradezco a todos, muy amable por haber venido. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo, manejar tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. Bike llegó con todo. La concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata, en Avenida 13, entre 526 y 527, con entrega inmediata absolutamente en todas las